Vamos a abrir nuestras Biblias a la epístola de Judas, la epístola universal de San Judas apóstol, en el anteúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Una corta epístola, pero como hemos dicho, una estratégica epístola y muy significativa en estos días que estamos viviendo. Una estratégica carta del Nuevo Testamento. Y hemos titulado a nuestro estudio La guerra por la verdad o contendiendo por la verdad. Hoy nos encontramos en el versículo 8 que vamos a examinar después de algunos comentarios introductorios. En estos días estamos viviendo o nos sentimos o estamos inundados con noticias que tienen que ver con el terrorismo. Justamente anoche estaba viendo las noticias y otras 55 personas perdieron la vida en la nación de Irak en varios atentados terroristas, suicidas que, como sabemos, se matan a sí mismos y junto con ellos a un montón de personas inocentes. Vemos imágenes a través de la televisión, vemos imágenes en las revistas, en los diarios que continuamente nos recuerdan la situación mundial. Cuando viajamos, notamos una vez más que la extrema seguridad que existe en lugares públicos, particularmente en aeropuertos, en todo lugar donde hay muchas personas, la seguridad se ha intensificado. Y todo esto tiene que ver con el temor que la gente tiene en cuanto a los terroristas y sus ataques mortíferos sobre personas inocentes. Sin duda, desde el 2001, desde septiembre 11 del 2001, el mundo ha cambiado. Ya no es lo que era. Vivimos ante una continua probabilidad de un ataque terrorista en este país y aún en países donde antes tal amenaza no era conocida. Esta guerra contra el terrorismo en la que hoy nos encontramos es una guerra nueva, es una guerra muy distinta a la guerra convencional, y lo que hace de los terroristas algo tan distinto y peligroso son exactamente dos cosas. En primer lugar, no son visibles, operan clandestinamente, en otras palabras, no están uniformados, no sabemos quiénes son hasta que es muy tarde. Están dispuestos, la otra cosa que los hace muy extremadamente peligrosos es que están dispuestos a matarse a sí mismos por su causa. En otras palabras, se suicidan para destruir a otros. No les importa su vida con tal de que otras personas también la pierdan. Esto es muy distinto a la guerra convencional, donde dos ejércitos luchan sabiendo exactamente quién es el enemigo y dónde se encuentra. La protección de ataques terroristas depende de descubrirlos antes de que cometan ese acto mortífero, ese acto macabro. Entonces, descubrirlos y desenmascararlos es una tarea crítica para la protección del público. Es vital para la protección nacional y la protección de los intereses de estabilidad en el mundo, descubrir a estos enemigos que están y actúan encubiertamente con fines mortíferos antes de que sea muy tarde. Como cristianos, nosotros entendemos la importancia del gobierno en su esfuerzo de perseguir y destruir a aquellos que amenazan el bienestar de toda la gente. Romanos 13 nos enseña el apóstol Pablo lo siguiente acerca del gobierno. Es para ti, dice Pablo, un ministro de Dios para bien. Todo gobierno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, lo repite, ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. En otras palabras, el gobierno existe para proteger a los inocentes de aquellos que tratan de destruirlos. Y Dios, nos dice Pablo, ha dado al gobierno la espada, lo cual significa que Dios ha dado al gobierno el poder de matar.
El gobierno es la institución que Dios ha establecido sobre la tierra para matar a aquellos que amenazan el bien de los inocentes. Y como cristianos nosotros entendemos eso. Y entendemos la importancia y apoyamos a esta nación y a otras naciones que se encuentran en esa lucha contra redes terroristas a través del mundo. Tristemente, como estamos observando, la Iglesia en general no es tan sensible a la amenaza de terroristas espirituales que literalmente se infiltran encubiertamente en las filas de las iglesias para destruirlas. Estos son alcaedas espirituales, enceguecidos por Satanás, y no les importa en absoluto ir al infierno con tal de destruir almas con sus mentiras diabólicas. Y es importante luchar entonces contra el terrorismo a nivel nacional, internacional, por razones políticas, económicas o de estabilidad. Cuánto más importante es entonces luchar contra el terrorismo espiritual. Y a eso es justamente lo que Judas nos llama a hacer. Judas nos llama a tomar conciencia de la guerra espiritual en la cual todo cristiano se encuentra, a embarcarnos en esa lucha. Dice Judas, contender ardientemente por la verdad que fue entregada, o la fe que fue entregada a los santos, a los cristianos una vez y para siempre. Y nos da la razón, el versículo 4. ¿Por qué? Porque ciertas personas, dice Judas, han entrado encubiertamente. Una táctica terrorista clásica. Meterse, introducirse a escondidas, sin ser detectado, con un solo propósito: destruir. Y esto es lo que justamente estos terroristas espirituales hacen. No sabemos quiénes son, pero están en la iglesia. Se meten con los creyentes, se mezclan con ellos. Más nos dice el versículo 12 de esta epístola: estos son manchas en vuestros agapes o ágapes. Acuérdense, la palabra ágape se refería a las cenas de comunión que los creyentes disfrutaban. Y después dice Judas que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y no les importa detonar sus bombas suicidas de falsa doctrina que los llevan a ellos al infierno y junto con ellos a muchas personas. Son extremadamente peligrosos. El versículo 13 nos dice Judas que estos son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son del reino de las tinieblas y van a terminar justamente en tinieblas. Estamos en medio de una lucha espiritual contra enemigos que operan clandestinamente, a escondidas. Estos individuos son falsos creyentes que se han introducido en la iglesia y Judas los describe de esta manera. Y vamos a dar lectura ahora sí a los versículos del 8 al 16. Qué tremenda descripción de estos individuos. Noten. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne. Reina Valera le llama soñadores. Rechazan la autoridad y blasfeman de majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Noten que el arcángel Miguel, ni siquiera él se atrevió a manipular o tratar ligeramente a Satanás. Mas estos, hablando de los falsos maestros, apóstatas, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes o ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos
Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio contra o sobre todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¡Qué terrible descripción! Impresionante descripción. Y recordemos que Judas está hablando en particular de apóstatas, falsos maestros, personas que habían oído la verdad, tal vez se habían identificado con el Evangelio, definitivamente se habían identificado superficialmente con la iglesia cristiana porque ahí estaban, conocían el Evangelio, aún profesaban ser de Cristo, pero realmente abandonaron la fe, no creían en Él. Y dijimos que es algo terrible lo que la Escritura nos subraya: acercarse a la verdad de Dios, ser expuesta a ella y finalmente darle la espalda, negándola y entregándose a una vida impía. Es peor y más terrible, o mejor dicho, el peor y más terrible mal está reservado para aquellas personas que se acercan a la verdad, la rechazan y se van. Jeremías 17:5 dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito ese hombre. Y el que habla es Dios. Maldito sea. En Ezequiel 18:24 el profeta dice: Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, pregunta, ¿vivirá? Si una persona, aunque sea superficialmente, vive una vida de piedad, de virtud, pero finalmente da sus espaldas a eso y se entrega a una vida impía, la pregunta es, ¿vivirá? No. Puede ser que un individuo por un tiempo viva pretendiendo ser virtuoso o piadoso, pero cuando finalmente se aparte, su destino es muerte eterna. Esa es la idea. ¿Está alguno de ustedes en esta condición tan peligrosa? ¿Te encuentras cerca y rodeado de la verdad del Evangelio sin abrazar esa verdad de corazón? Estás en una situación extremadamente peligrosa. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña en Juan 6:66 que muchos discípulos seguían a Jesús. Muchas personas le seguían, pero finalmente le abandonaron. Fueron seguidores superficiales. Y dijimos que la iglesia cristiana, la iglesia visible, es enorme. Es enorme. Pero la iglesia visible no quiere decir que es realmente seguidora de Cristo. Dice el versículo 16 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Cuando el Señor les dijo lo que significaba ser un seguidor de Cristo, las multitudes le abandonaron. Es cuando Él, ustedes recuerdan los versículos que sigue, se dirige a sus discípulos y les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro contesta, Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y noten, finalmente el grupito selecto de 11 son los que realmente fueron fieles, porque aún entre los 12, Judas demostró ser un fraude. Estos son como los pámpanos de Juan 15:6, que se apartan, son cortados y echados en el fuego
de juicio. Y como dije, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, nos enseña Hebreos. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Él. Pretender ser hipócritamente seguidores de Cristo y finalmente darle la espalda. No podemos jugar. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, venimos como creyentes a la iglesia, no venimos a jugar religión. Venimos aquí porque sentimos la necesidad de estar juntos como hijos de Dios. Dios nos ha llamado a hacer esto y además queremos escuchar lo que Él tiene que decirnos en su palabra. De los apóstatas, sin embargo, Judas se dirige en particular a los falsos maestros que se han convertido en instrumentos de Satanás y son en sus manos, repito, terroristas espirituales que se han infiltrado. A veces estos terroristas se visten de túnicas religiosas, cuellos sacerdotales. A veces son maestros en instituciones de educación teológica. Otras veces se presentan en la televisión como teleevangelistas, predicadores, etcétera, pero todos ellos enseñan falsas doctrinas y mentiras satánicas que tienen como objeto minar y destruir la fe que fue entregada a los santos una vez y para siempre. Pedro se refiere a estos con estas palabras en 2 de Pedro 2. Pero se levantarán falsos maestros entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, otra vez la idea de entrar sin que nadie los note, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor, que les compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué hace la gente cuando mira a la iglesia cristiana? Por causa de falsos, por causa de pretendientes, por causa de herejes, por causa de fraudes, la gente se ríe. Se ríe de los creyentes, se ríe de la iglesia. Pero dice Pedro que traerán sobre sí destrucción repentina. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo, dice Pedro, no está ocioso ni su perdición dormida. Cuidado, viene un juicio, dice Pedro. Tanto Pedro como Judas hablan de estos apóstatas, falsos maestros, como individuos que van en camino a la destrucción. Son como los terroristas de hoy. Se destruyen a sí mismos y, por supuesto, tratan de destruir a otros. En Judas vemos que el autor, en los versículos del 5 al 11, desenmascara a estos enemigos espirituales, terroristas de la iglesia, por medio de una descripción que ya leímos muy vívida. En los versículos del 5 al 7, Judas describe 3 juicios que sirven como ejemplo de lo que les espera. En los versículos del 8 al 10, Judas expone 3 características de su naturaleza apóstata, y en el versículo 11 Judas los compara a 3 personajes, Caín, Balaam y Coré. Y lo que observamos entonces, a través de estas 3 listas o estructuras, que Judas ha estado pensando muy cuidadosamente en cuanto a estos individuos y sintetiza el tema estructurándolo en series o 3 series de 3. De esta manera podemos desenmascarar a los apóstatas. Los versículos del 5 al 7, y no vamos a cubrir eso, ya lo estudiamos. Los 3 juicios representan ilustraciones del juicio de Dios sobre aquellos que le abandonan. El juicio de Dios sobre Israel, el juicio de Dios sobre los ángeles que abandonaron sus habitaciones, abandonaron su lugar, y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. 3 ilustraciones. Ahora examinemos las 3 características de la naturaleza apóstata que se encuentran en este versículo 8. Estos individuos son inmorales, son insubordinados y son irreverentes. Veamos juntos entonces el versículo 8. Lo leemos
una vez más. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. De la misma manera. Esa es una frase clave en la epístola. De la misma manera, estos soñadores. ¿Quiénes son estos soñadores? Bueno, el versículo 4 ya nos dijo Judas que algunos hombres se han infiltrado. Estos soñadores. La frase clave es de la misma manera. Esta frase nos ayuda a entender ahora las características que Judas desea subrayar. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, ustedes recuerdan, el pueblo estaba entregado a la inmoralidad, estaba entregado a rebelión, se oponían a lo que Dios había mandado y estaban entregados o fueron irreverentes adorando ese becerro de oro que Aarón les hizo. Los ángeles, otra comparación del versículo 6, dejaron sus lugares celestiales, se posesionaron de hombres y tuvieron relaciones sexuales perversas con las hijas de los hombres. Lo vimos esto la última vez. O sea, fueron inmorales. Estos se insubordinaron, se rebelaron, dejando su morada legítima, dice Judas, y fueron irreverentes, no dieron honra a Dios. Y por supuesto los hombres de Sodoma y Gomorra también se entregaron a inmoralidad sexual, hablamos de eso, homosexualidad desenfrenada, se rebelaron contra la verdad de Dios que habían visto en Lot y en Abraham y cometieron un acto de increíble irreverencia queriendo violar a esos visitantes del cielo, esos ángeles que se estaban hospedando en la casa de Lot. Entonces, esta frase del versículo 8, de la misma manera, es una referencia a estos ejemplos de inmoralidad, insubordinación e irreverencia. Judas dice, de la misma manera también estos hombres soñando o soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Judas incorpora estos tres ejemplos en su descripción de los apóstatas. Los apóstatas entonces son tan inmorales, insubordinados e irreverentes como Israel, como los ángeles y como los hombres de Sodoma y Gomorra. Mancillan la carne, lo cual es inmoralidad, vamos a hablar de eso. Rechazan la autoridad, lo cual es insubordinación, y blasfeman las potestades angélicas, lo cual es irreverencia. Esta es la naturaleza de un apóstata, según Judas. ¿Quieres identificar y desenmascarar a un apóstata o a un falso maestro? Busca estas tres características. Es inmoral, es rebelde a la palabra de Dios y es irreverente. Y vamos a examinar esto. Algo más que Judas subraya en el versículo 8 es que estos soñadores, categóricamente, nos dice Judas, la Biblia de las Américas traduce estos que están soñando, nos dice Judas que son soñadores. ¿Qué es eso de soñadores? ¿Qué quiso decir? Niapsomenoi es una larga palabra en griego que se usa en Hechos 2:17, por ejemplo, durante el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, y dice así: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está. Esta es una referencia a la profecía de Joel, capítulo 2, versículo del 28 al 32, que se cumplirá en su totalidad en el futuro, en el reino milenial, pero por supuesto en el día de Pentecostés tenemos acá un anticipo a lo que va a suceder en aquel gran día. El punto es que aquí tenemos, es que la misma palabra soñar se encuentra. No es la palabra soñar que cada uno experimenta cuando duerme. Usted sueña cuando duerme. La mayoría de las veces ni nos acordamos lo que soñamos, pero sabemos que soñamos. Esta no es la palabra. Esta palabra tiene una connotación de revelar, revelación divina. Se refiere a visiones y profecías por medio de las cuales Dios revela entonces su verdad. Y el Espíritu Santo cuidadosamente entonces
usa esta palabra de una manera especial, conectándola con la profecía de Joel y la afirmación de Pedro en el sermón del día de Pentecostés. Lo que está diciendo es que en el futuro, durante el periodo del milenio, Dios se va a revelar una vez más por medio de sueños y visiones, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. José es un buen ejemplo de ello. Daniel es otro ejemplo. Ezequiel es otro ejemplo. Lo que Judas está diciendo es que estos falsos maestros, estos apóstatas de la verdad, dicen recibir, escuche bien, dicen recibir enseñanza por medio de sueños. Esta es su fuente de información y autoridad. Sus propios sueños, sus experiencias reveladoras. Todos los falsos maestros, desde José Smith hasta los modernos, que escriben libros, aparecen en televisión, dicen tener revelaciones y sueños y visiones. Y por supuesto estas experiencias trascienden la necesidad de someterse a la palabra de Dios, porque por supuesto no está en sus corazones. Es lo mismo. Estos falsos siempre ponen atención y la fuente de autoridad son sus propios sueños, lo que ellos piensan. Sus visiones y sueños son la base de su enseñanza, no es la revelación de la palabra de Dios. Esto es tan importante. Lo que vemos es que estos individuos enseñan, lo que enseñan no es más que lo que ellos se imaginan o su mente caída les lleva a imaginar. Su mente y corazón perverso es la fuente de información. Sus mentes se convierten en la fuente de autoridad. ¿No es la palabra de Dios? Dicen hablar por Dios, en nombre de Dios, pero están engañados y hablan sus propias ideas, lo que han inventado, lo que se imaginan. Noten lo que dice Deuteronomio 13:1. 13:1 de Deuteronomio dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Esto va lejos. Estos no son nuevos. Estos vienen desde esa época. Se levantaban en el pueblo de Israel también soñadores. Soñador de sueños, si te anunciare señal o prodigios. Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a sus palabras, las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten que estos soñadores aparecieron ya en esa época y sin duda Satanás, a quienes ellos representan o representaban y representan hoy, puede fabricar milagros. Satanás puede hacer eso. Falsos maestros guiados por Satanás tratan de engañar diciendo y haciendo cosas que parecen ser de Dios. Pero la exhortación aquí es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Esto es una prueba de Dios. Nuestra autoridad no es lo que dice o hace un individuo, por más convincente que esto sea. Nuestra autoridad es lo que Dios dice en su palabra. Pero a este profeta, dice el Señor en el versículo 5 de Deuteronomio 13, pero a este profeta o a ese soñador de sueños, noten lo que dice: se le dará muerte. Se le dará muerte. Por cuanto han aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar, así quitarás el mal de en medio de ti. ¡Qué palabras fuertes! ¡Qué palabras fuertes! Imagínense que hoy aplicáramos eso. Dios no tolera a los falsos profetas, por más convincentes que sus hechos parecieren ser. Y la razón es porque, dice acá, llevaban a su pueblo a la rebelión y por supuesto como consecuencia a la destrucción.
Dios no tolera a los falsos. Si alguien viene a ti enseñándote cosas en base a sus sueños y en base a lo que según él Dios le está hablando, aférrate a la palabra de Dios. Apártate de tal individuo. No es cuestión de jugar y prestar atención. Yo he conocido en el correr de los años a varias personas que se dirigían o se guiaban en base a lo que según ellos Dios les decía. Los sueños que tuvieron, las visiones que tuvieron. Ninguno de estos hoy sigue al Señor. Se han apartado de la Biblia, de la verdad revelada de Dios en este libro. Pero según ellos, escuchaban a Dios en sus sueños, en sus visiones. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es Jeremías 23. Ese es un perfecto ejemplo de lo que Judas está tratando de enseñarnos. Jeremías 23:1 dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová, ay de ellos. En otras palabras, lo que está diciendo, ay de los terroristas espirituales que tratan de dispersar y destruir al rebaño, ay de ellos. Vean el versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Estos terroristas, según Judas, se han metido encubiertamente en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, pero Dios los conoce. Dios sabe quiénes son y hay de ellos. Hay de ellos. Noten el versículo 25. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, otra vez. No es nuevo eso. No está diciendo, tengo sueño, está diciendo, he tenido un sueño. Algunos de ustedes continuamente dicen eso, especialmente cuando vienen a la reunión. Pero noten que esta es siempre la estrategia de los falsos maestros. Dicen hablar en nombre de Dios y la base de su enseñanza es lo que han soñado. He tenido un sueño. Su punto de referencia, su punto de autoridad es justamente eso. Son sus sueños, sus visiones. Lo mismo. Versículo 26. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? ¿Hasta cuándo? Este es Dios el que habla. Proclaman lo que sale de ellos mismos, no lo que viene de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que estos falsos profetas buscan? Versículo 27. Tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros. Y es cierto, se cuentan sus sueños unos a otros. Tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Y los vemos en la tele, hablando de sus sueños. Y el otro afirma sus sueños. Y cada uno se cuenta sus sueños. Y se tragan todas las píldoras que uno al otro están diciendo. Sueños, visiones. ¿Sabe qué? No confíes en nadie que te está diciendo que Dios le habló, o que tiene visiones, o que tiene sueños. Escucha a los que enseñan la palabra de Dios, la cual fue revelada en este libro. Y eso es suficiente. Suficiente. No nos dice Pablo en el capítulo 3 de Timoteo, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y después agrega, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más necesitamos? La palabra de Dios es suficiente.
¿Por qué voy a escuchar los sueños y disparates que vienen de la mente de un individuo? No podemos confiar en eso. Y el Nuevo Testamento nos advierte en no confiar en estos soñadores. Por ejemplo, allá en Colosenses 2, dice Pablo a los colosenses: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Estos tipos son inflados, son los inflados, no tienen sustancia. Es puro humo, es puro aire, nada que ver. Literalmente dice que nadie os robe vuestro premio eterno, deleitándose en la adoración de ángeles, afirmando su posición en visiones que ha visto. Y los falsos maestros hacen eso, afirman lo que enseñan en visiones que ha visto o sueños que ha tenido. Cuando alguien me dice que ha visto visiones o ha tenido sueños, lo que yo hago, no le presto ninguna atención. Y a menudo vienen personas. Cuando yo viajo y predico, después de una predicación, de una conferencia, etcétera, han venido personas y me han dicho: hermano pastor, yo he tenido un sueño o he tenido esta visión. ¿Saben lo que hago? No le presto ninguna atención. Esas visiones para mí no tienen ningún peso en cuanto a la verdad. Ahora, yo no puedo negar que este individuo haya tenido visiones o ha tenido sueños. A lo mejor tiene una indigestión tremenda y a la noche tuvo sueños raros. El punto es lo siguiente, que yo no puedo repetir lo que según él es de Dios, ni tampoco lo puedo verificar. Entonces, ¿por qué prestarle atención? Lo único que es sólido y lo único que jamás falla es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué voy a prestar atención a eso? Es ridículo. La gente que enseña en base a sus visiones y sueños, lo que hace es lo siguiente: se engañan a sí mismos y desvían a otros. Ese es el resultado. Lo triste es que hay tantas personas que vienen con un sueño, le dicen a la iglesia ingenua ese sueño, y la gente: amén, hermano, aleluya. Continuamente se ve eso. ¿Por qué? Porque no están confiando en la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, el Espíritu Santo claramente nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ahí está el punto. Estos tipos tienen una conciencia cauterizada. Son mentirosos, hipócritas, no les importa mentir, con tal de conseguir adeptos y hacer discípulos tras ellos, etcétera. Los soñadores son mentirosos y no tienen conciencia, mienten en lo que dicen. Dios no habla por medio de ellos, ese es el punto. ¿Y notaron ustedes que generalmente cuando gente dice: no, yo he tenido un sueño, Dios me ha dado visiones, siempre esos individuos se encuentran en ciertos circulitos? ¿Por qué es que Dios no le da visiones a un gran maestro de la Biblia como MacArthur? ¿O por qué Spurgeon jamás dijo que tuvo visiones? ¿Por qué es que Whitefield jamás mencionó visiones en su tremenda predicación durante el reavivamiento aquí en Estados Unidos y también en Inglaterra? Ninguno de estos grandes hombres de Dios tuvieron visiones o sueños. ¿Y por qué es entonces que los grandes hombres de Dios a través de la historia de la iglesia y de la redención no han tenido? De repente vamos a escuchar a estos soñadores ingenuos, mentirosos, de mente cauterizada. A veces la gente dice: es que mi Jesús me dijo, o mi Jesús ha hecho esto por mí. ¿Sabes qué? En primer lugar, no es tu Jesús. Jesús es quien es,
Punto final. Jesús es Jesús. No importa lo que tú pienses, Jesús es único, es el Señor. Ahora de regreso a Judas, me desvié ahí un poquito. Estos soñadores, nos dice Judas, en primer lugar son inmorales. No obstante, de la misma manera, estos hombres soñando mancillan la carne. La carne se refiere al cuerpo. Mancillan la carne. No está hablando a Judas acá de la tendencia pecaminosa de la carne. Las obras de la carne son Gálatas 5. No está hablando de eso, está hablando del cuerpo físico. La palabra mancillar, miano, quiere decir teñir, quiere decir manchar, quiere decir contaminar, corromper. Y cuando la conectamos con la palabra carne, obviamente tiene el sentido de contaminación inmoral, inmoralidad sexual. A eso se refiere. Estos mancillan la carne. Son unos inmorales sexuales. Es lo que son. Los falsos maestros, apóstatas, inevitablemente son inmorales. Y por supuesto nos dice Judas que no pueden poner freno a su carne porque ni siquiera tienen el Espíritu de Dios residiendo en ellos. El versículo 19 claramente, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu de Dios, ¿cómo vas a restringir la carne? No se puede. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede ser frenada, a menos de que Dios, a través de su Espíritu, le ponga freno. Por eso son así. En la tele, ¿cuántos sacerdotes fueron acusados de abusos sexuales? En la tele, ayer. Más de 1,100 y pico en no sé cuántos años. En estos últimos 5 o 10 años, no me acuerdo. Y a uno acaban de poner en la cárcel. Salió en las noticias esta semana. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios residiendo en ellos no pueden restringir la carne. No lo pueden hacer. Una persona que da la espalda a la verdad de Dios después de haberla conocido, ni tiene el Espíritu Santo viviendo en él, no puede controlar la carne. Ese es el punto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Saben qué? Los deseos de la carne solamente pueden ser restringidos si andamos en el Espíritu. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios y ha dado las espaldas a Dios y a la verdad de Dios, es obvio que se ha entregado a un tren de vida, a un tipo de vida que es totalmente desenfrenado. Eso es lo que está diciendo Judas. Y los falsos maestros apóstatas se caracterizan por eso, son inmorales. Son inmorales. No quiere decir que un hijo de Dios no va a caer en un pecado sexual, jamás. No está diciendo eso. El patrón de vida de estos individuos es inmoral. Un hijo de Dios puede caer en un pecado sexual. La ilustración más obvia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el caso de David, el rey David, un hijo de Dios, definitivamente hijo de Dios, y cayó en pecado. Pero no fue su patrón de vida, no siempre vivió así. Estos falsos maestros son carnales, no pueden experimentar ningún fruto de santificación en sus vidas, no tienen el Espíritu de Dios. Ese es el punto. Estos, como dijo Jesús, aman las tinieblas más que la luz. Se contaminan, mancillan la carne. Pedro dice en 2 de Pedro 2:10, andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Andan, ¿ven? Ese es su patrón, viven así. Seducen mediante deseos carnales por sensualidad, el versículo 18. Son inmorales y eventualmente muestran su corrupción. ¿Saben qué? El tiempo y la verdad siempre van de la mano. Si damos a un falso maestro suficientemente tiempo, ¿saben qué? Con el tiempo va a demostrar quién es. Va a demostrar quién es. Porque no puede restringir su carne. Bueno, en segundo lugar, Judas nos dice que estos individuos no son solamente inmorales, sino que rechazan la autoridad. Son insubordinados, no se sujetan a la autoridad. Versículo 8 dice, rechazan la autoridad. Aceteo, rechazar la autoridad establecida. La palabra autoridad, kurioteta,
que en griego está relacionada con la palabra kurios, Señor. Estos individuos rechazan el señorío, rechazan cualquier autoridad sobre ellos. Esta es la palabra que se usa en Efesios 1:21 y Colosenses 1:16 para referirse a autoridades angelicales. Pero aquí en Judas es singular, rechazan autoridad. En el versículo 4 Judas nos dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No aceptan la autoridad de Dios sobre sus vidas, la autoridad de Jesucristo sobre sus vidas, la autoridad de la palabra de Dios sobre sus vidas. Son rebeldes. La única autoridad que tienen es la de sus mentes, lo que ellos quieren hacer. Como cristianos, ¿no es cierto? Si somos del Señor, si pertenecemos al Señor Jesucristo, no tenemos ningún problema en someternos a esa autoridad. Luchamos a veces, pero el hecho de que llamamos al Señor Jesús Señor implica que estamos sometidos ¿a quién? A Él. Y no nos cuesta decir eso. Es un gozo vivir bajo la autoridad de Cristo. Con Pablo nos sentimos, como él lo decía a menudo, esclavos de Jesucristo. Somos esclavos de Él. No vivimos para nosotros ya. Serle agradable a Cristo es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Y lo hacemos con agrado, aunque a veces nos cueste. Y a menudo fracasamos. Pero es hermoso poder llamar al Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Quién dijo eso? Tomás. Pero estos falsos no se someten a Cristo. No se someten a su autoridad, no se someten a su palabra, no se someten a nada ni a nadie. Demuestran que en su corazón son apóstatas. Se rebelan contra toda autoridad. En la iglesia, en la palabra de Dios. Ellos siguen sus propias, como dije, imaginaciones perversas e ideas. Si tú te sometes al señorío de Cristo sobre tu vida, entonces no vas a ser libertino en tu forma de vivir. Realmente es imposible, escuche bien, es imposible ser cristiano sin someterse al Señor Jesucristo. Es imposible, es ridículo, es absurdo. Pablo dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Señor, soberano absoluto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos someternos al señorío de Cristo, ¿no es cierto? Eso significa ser cristiano. Uno realmente no puede decir que cree en Jesucristo y no confesarle a Él como Señor. ¿Qué le vas a decir al Señor? No, para mí Cristo es Salvador nada más. Tú no haces a Cristo algo. Cristo es lo que es. Cristo es Señor, Rey, Soberano, Salvador y todo lo que eso implica. Cuando recibes a Cristo, recibes todo el paquete de salvación. Tú no escoges cuál parte de Cristo vas a recibir. Te rindes a Cristo, quien es el Señor de señores. Las dos verdades van juntas. Uno cree en Cristo y se somete al señorío de Él. Entonces Judas nos dice que un apóstata, un terrorista espiritual, se puede desenmascarar por su inmoralidad, su insubordinación, y hay una tercera característica, la naturaleza del apóstata, que hoy simplemente vamos a mencionar porque se nos fue el tiempo, pero vamos a examinar en detalle la próxima vez. La tercera característica de un apóstata es que es irreverente. Dice acá, blasfeman de las potestades superiores, Reina Valera. Biblia de las Américas dice, blasfeman de las majestades angélicas. La palabra que se traduce blasfemar es justamente esa en griego, blasfemeo, de donde obtenemos nuestro término blasfemar. ¿Qué es lo que blasfeman? Bueno, acá nos dice potestades superiores o majestades angélicas. ¿A qué se refiere Judas? Eso es lo que vamos a contestar el próximo domingo, porque no tenemos tiempo de contestar la pregunta. Espero que esa pregunta les traiga con entusiasmo el próximo domingo y vamos a descubrir qué es lo que estos apóstatas blasfeman. Son inmorales, no se sujetan a la autoridad de Dios,
ni de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, blasfeman autoridades angelicales o angélicas. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por esta mañana, por tu palabra, la cual siempre nos instruye, nos redarguye, nos fuerza a pensar, a cambiar. Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu utilices tu palabra para penetrar, cortar como espada de dos filos dentro del corazón y el alma de las personas en este lugar. Señor, es tu palabra por tu Espíritu la que hace la obra. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia de todas las personas que están en este lugar. Gracias, Señor, porque un día nos convenciste de pecado y nos moviste a fe en Cristo Jesús. Pedimos eso si hay una persona en este lugar que aún no te conoce. Señor, aquellos que somos tuyos, te pido, Señor, que nos ayudes a ser tan sensibles al hecho de que estamos en una guerra espiritual. Ayúdanos, Señor, a discernir el hecho y la realidad de que estamos en guerra. Y es guerra por las almas de los hombres. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, sometidos a tu palabra. Líbranos de pecado, de todo tipo de inmoralidad. Líbranos de insubordinación. Líbranos, Señor, de blasfemar y decir cosas contra ángeles y poderes que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Padre, háblanos, enséñanos, instrúyenos y te damos la gloria por Cristo Jesús. Amén.